encontramos en Josué capítulo 14 versículo 8, hablando a Caleb de esta manera. Dice la escritura: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Algunas otras versiones dicen: pero yo fui fiel. Amén. Fui fiel, dice, yo fui fiel. Otra versión dice: yo confié. Amén. Yo confié, yo seguí, yo fui fiel. Es decir, Caleb está haciendo un recordatorio. Él se está recordando aquel suceso cuando todo el pueblo estaba desesperado, angustiado, estaban afligidos porque los planes habían cambiado y ahora ya no podían avanzar. Y Caleb se recuerda ese momento con tanta exactitud que dice: esas malas noticias hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Esa clase de noticias hicieron que toda una nación, aleluya, se perdiera la oportunidad de poder disfrutar la tierra prometida. Toda una nación perdió, aleluya, una promesa. No alcanzó, aquellas personas no alcanzaron a realizar la promesa de Dios, aun cuando estaban a un paso de poderla lograr. Usted y yo tenemos que cuidar lo que escuchamos. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas con las que nos ganchamos, con aquellas cosas con las que nos estamos conectando todos los días, porque hay cosas que quizás ahora mismo te están impidiendo que tú des el siguiente paso para que tú puedas alcanzar esa promesa que Dios te ha dado, esa promesa que Él ha pensado, aleluya, para cada uno de nosotros. Por eso es importante, aleluya, reconocer, aleluya, lo que hemos estado mencionando durante esta semana pasada y esta mañana queremos hacerlo. El valor, qué importante es tener el valor, aleluya, necesario para poder enfrentar las situaciones complicadas de la vida. Cuando hablamos de valor, a veces pensamos en que, aleluya, este valor se hace posible. Ser valientes es posible cuando tienes la suficiente fuerza, cuando tienes la suficiente capacidad económica como para decir: esto se puede resolver porque yo tengo con qué hacerlo. Pensamos que esta clase de valor, aleluya, es la que necesitamos, pero esto, amados hermanos, esto está equivocado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando se escasean las fuerzas? ¿Qué sucede cuando no tienes lo necesario en una cuenta de banco? El valor se agota, el valor se acaba. Pero cuando tú tienes esta clase de valor que había en el corazón de Caleb, no importa, aleluya, cuántos años hayan pasado, no importa. Mire, Caleb tenía 40, aleluya, cuando él recibió la promesa, pero ahora 45 años después, él seguía sintiéndose fuerte como para enfrentar, aleluya, a los gigantes y vencerlos y conquistar la promesa que Dios le había dado a él y a toda su familia. Den un aplauso al Señor esta mañana. Esta clase de valor, hermanos, que yo encuentro en Caleb es un valor, aleluya, que se manifiesta aún cuando las contradicciones de la vida aparecen. Ese fue nuestro primer punto de la semana pasada. Amén. Aún cuando la vida es contradictoria, aún cuando lo que tú piensas no concuerda con lo que tú sientes y lo que tú sientes no concuerda con lo que tú ves. Y qué difícil es cuando nosotros vemos algo, pero hemos decidido creer algo. Y cuando tú crees algo y lo que tú ves no está concordando con lo que tú crees, esto es una contradicción. Y entonces dice: ¿qué sucede? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Doy un paso de fe porque así lo he creído? ¿O me detengo y me hago un lado porque lo que veo no me permite avanzar? Porque lo que veo, aleluya, no me permite seguir adelante, seguir hacia adelante. Y entonces hay momentos contradictorios, hay momentos de contradicciones, hay momentos, aleluya, que quieren minarte en tu deseo por alcanzar una promesa. Sin embargo, en esos momentos complicados, la vida de Caleb nos enseña que usted y yo podemos mantener el valor cristiano, el valor suficiente. ¿Sabe por qué? Porque hay una fe que no te permite dar un paso hacia atrás. Hay una fe que no te permite dejar de avanzar. Cuando tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, el siguiente paso, aun cuando se vea complicado, tú lo vas a poder dar porque
todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para que yo lo pueda lograr. Bendito el nombre del Señor para siempre. Se trata de fe, y cuando yo camino en fe, yo tengo el valor suficiente para dar el siguiente paso. Por eso Caleb levantó la mano, y mire que si usted lee la historia en Números 14, la Biblia dice, amados hermanos, aleluya, que esta situación era tan complicada que cuando Caleb estaba hablando, el pueblo empezaba a buscar piedras para apedrearlo. Amén. Y ante esa situación cualquiera se pudo haber amedrentado. Sin embargo, la fe que había en el corazón de Caleb no se lo permitió. Amén. Y la fe no le permitió a Caleb detenerse. Y a Caleb no se le permitió porque él tenía una fe en su corazón, aleluya, suficiente como para sustentar el valor, aleluya, para hablar lo que Dios quería. La promesa de Dios está delante de nosotros y tenemos que alcanzarla. Tenemos que lograrlo. Y entonces, ante estas situaciones contradictorias, el valor cristiano, amados hermanos, se sustenta a través de la fe. Pero hay un segundo punto que es al que quiero que vayamos ahora mismo, porque vamos a hablar de dos puntos más para terminar esta lección que comenzamos la semana pasada. Además de un valor en medio de las contradicciones, también, hermanos, es un valor para hablar lo que se cree. Valor para hablar lo que se cree. Mire, tanto la fe como el temor son contagiosos. Tanto la fe, el tener fe, cuando usted se relaciona con personas de fe, cuando usted está rodeado con personas que confían en el Señor y en su palabra, usted va a tener mayor probabilidades de fortalecer su fe. Usted va a tener mayor probabilidades de mantener el valor cristiano. Pero si usted se junta o se rodea con personas que están llenos de dudas, que están llenos de confusión, que están llenos de problemas para creer las promesas del Señor, usted va, aleluya, a tener dudas también. Usted también va a tener momentos de confusión. Por eso Caleb se refiere a la nación de Israel como una nación que fue desfallecida en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron influenciar por el temor y por las dudas de aquellos 10 espías. Pero a diferencia, aleluya, de lo que comento, la Biblia nos enseña a un hombre, Caleb, aleluya, con una clase de fe. Y esa clase de fe alimentaba su valor como para no callar, sino hablar lo que él creía. Mire, a veces nosotros se nos facilita tanto a decir lo que pensamos. Amén. Y usted me va a disculpar, pero yo digo lo que pienso. ¿A poco no los ha escuchado? Usted a lo mejor así ha dicho, ¿verdad? Yo soy el tipo de personas que digo lo que pienso. Y yo quiero decirle algo esta mañana. Y esto quiero que lo lleve en su corazón. Decir lo que tú piensas no va a tener ningún efecto en el ámbito espiritual. Hablar lo que pensamos, hermanos, no hace ningún tipo de impacto en lo espiritual. En el ámbito espiritual, amado hermano, tu opinión no causa efecto. Tu opinión no hace la diferencia. En el ámbito espiritual, lo que hace la diferencia no es hablar lo que tú piensas, sino hablar lo que tú crees. ¿Alguien no escuchó esta mañana? Como que no me escucharon. Pero cuando usted habla lo que usted piensa, usted no va a tener ningún tipo de resultado. Ese resultado que tú esperas en tu vida, no lo vas a alcanzar. Mire, la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el problema que tenemos a veces. Nos dejamos llevar por lo que opinamos. Nos dejamos llevar por lo que pensamos y entonces empezamos a actuar y empezamos a tomar decisiones y empezamos a dar pasos equivocados. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestra propia opinión. Así lo dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Si usted va a la segunda parte del versículo 5, dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa opinión
instrucción, aleluya, que el pueblo recibió de los 10 espías, ¿sabe qué sucedió? Les llevó a desfallecer en su corazón. Ya no tenían fuerzas para continuar. Sus expectativas se vinieron abajo en un momento tan rápido. Aleluya, sus expectativas, esa expectativa, aleluya, de soñar por una tierra que fluía leche y miel. Esa expectativa que los llevaba a pensar, aleluya, que estarían gozando de algo que realmente sería suyo. Trabajar su propia tierra para ganar, aleluya, el sustento diario de sus vidas y poder salir adelante, trabajar lo que era de ellos. ¿Por qué? Porque por 400 años trabajaron para otros y le trabajaron para el bienestar de otros y eran esclavos y servían a otros. Pero ahora el Señor les dice: están a punto de cruzar a una tierra que yo les he prometido que sería para ustedes. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a caminar de acuerdo a nuestra opinión? Y entonces nos dejamos llevar por las opiniones del hombre. Tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña, hermanos, que los 10 espías se dejaron llevar por su opinión. Y esto, ¿sabe qué sucedió? Los alejó de los propósitos divinos. Cuando tú te dejas, por eso el proverbista dice en el capítulo 3, versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia. No se apoye en su opinión. Amén. Tengamos cuidado cuando empezamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que pensamos solamente. Yo no digo que nuestros pensamientos sean malos. Amén. Pero la importancia de buscar el consejo de Dios sobre cualquier cosa, la voz de Dios a través de su palabra sobre cualquier cosa. El problema aquí es que ellos se dejaron llevar por una opinión. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Desviaron al pueblo. Lo llevaron a caminar 40 años en el desierto. Ese no era el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios era introducirlos a la tierra. Ya los había llevado ahí. Ellos podían ver el Jordán. 40 días estuvieron allá. Aleluya. Josué, Caleb y el resto de los 12 espías estuvieron en tierra que fluye leche y miel. Trajeron frutos. Trajeron, aleluya, evidencia de que lo que Dios les había dicho era real. Sin embargo, aleluya, cuando tú te dejas guiar por tu propia opinión, cuando tú te dejas llevar por tus propios pensamientos, el profeta dice, hablando el Señor a través del profeta: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Aleluya, los pensamientos nuestros nunca estarán, aleluya, a nivel de los pensamientos de Dios, porque más altos son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra opinión, hermano, podemos alejarnos de los propósitos y de los planes del Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces cuando entras a una ciudad donde hay carriles por todas partes y tú vas pendiente, aleluya, de que vas a salir en la exit no sé qué tanto, 37, oiga, y tienes que agarrar este loop y luego de repente, hermanos, te encuentras que ahí está el 410 y el 410 South y norte y oiga, te confundes con tanto letrero que hay. Yo no sé si ustedes les ha pasado alguna vez. Bueno, yo ya llevo mi GPS, que es mi esposa, ella no pierde ninguna dirección, pero oiga, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente van manejando y usted dice aquí es, y cuando ya te equivocaste, ¿verdad? Y te das cuenta que no era por ahí, que te metiste en un carril y ya no pudiste meterte para agarrar el otro carril y solamente tienes que hacerle así, ¿verdad? Y allá ves cómo la otra carretera se va abriendo así como dice, ¿a dónde vas? ¿A poco no le ha pasado? ¿Qué siente usted? Usted dice, voy a tener que bajarme en tal parte y dar la vuelta y volver y cuando usted no conoce la ciudad, qué complicado es. Amén. Qué complicado es. Y a veces nuestros sueños se van así. A veces los planes que Dios ha tenido para nosotros se nos van alejando, nos vamos desviando, empezamos a caminar por caminos equivocados. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos son caminos de muerte.
Amén. Aleluya, tenemos que tener cuidado. No es lo que tú piensas, no es tu opinión, es lo que dice Dios a través de su palabra. Es lo que Dios ha establecido. Aleluya, lo que nos bendice, lo que nos ayuda. El Señor dice: si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, aleluya, pidan lo que quieran. Están listos para pedir lo que ustedes quieran. Están listos para solicitar lo que ustedes quieran. Porque cuando la palabra, aleluya, hace lugar en nuestros corazones, la palabra nos va a dirigir por el buen camino. La palabra nos va a dirigir para tomar las buenas decisiones. Amén. Para tomar sanas decisiones, para tomar buenas decisiones. Este pueblo se equivocó porque este pueblo se dejó influenciar por una opinión humana. Ellos comenzaron a quejarse. Miren lo que dice Números 14, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ese no era el propósito de Dios. Dios no los había traído para morir a espada, aleluya, en ese lugar. Dios los había traído para conquistar la tierra, no para morir en la tierra. Amén. Dios los había traído. Mire, si Dios los hubiera querido, aleluya, matar, los hubiera dejado en Egipto, o los hubiera, aleluya, abandonado frente al mar, o los hubiera dejado morir de hambre en el desierto. Sin embargo, la mano de Dios siempre estuvo sobre su pueblo para ayudarlo. Dios no te trae, aleluya, a la orilla del río Jordán para darte la vuelta. Dios no te trae a la orilla del río Jordán solamente para que veas de lejos lo que puedes alcanzar. No, Dios te trae al Jordán para que cruces el Jordán y conquistes la promesa que Dios, aleluya, te ha entregado. Pero necesitamos nosotros caminar no de acuerdo a nuestra opinión. Cuando nos dejamos guiar por nuestra opinión, aleluya, empezamos a cometer errores, empezamos a alejarnos de lo que Dios ha dicho que haría con nosotros. Ellos dijeron: Dios nos ha traído aquí para morir a espada, o que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Están hablando de que serían esclavos. No, Dios los sacó de esclavitud. Dios no te saca de esclavitud para meterte a esclavitud. Aleluya, eso es una mentira. Aleluya, no nos sería mejor volvernos a Egipto, pues no estaban orando por 400 años, que ya no soportaban estar en Egipto. Ahora ellos piensan que es mejor volver a Egipto. Lo que pasa es que hay una opinión de por medio, y esa opinión está influenciando para tomar malas decisiones. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Está conmigo? Hay que tener valor. Hay que tener valor para empezar a hablar lo que se cree y no lo que se piensa. ¿Qué es lo que sucede cuando analizamos un problema? Tú sacas un diagnóstico, ten cuidado, no te tomes, no te precipites. Si tú empiezas a hablar de acuerdo a lo que ves, aleluya, te puedes enlazar con tus palabras. Pero cuando tú empiezas a hablar lo que tú crees, aún a pesar del problema, aún a pesar de la lucha, aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de lo complicado que esté tu situación familiar o tu situación matrimonial, yo no sé dónde tú te encuentres, pero la Biblia dice, hablando el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero hay algo que yo creo: de todas ellas le va a librar el Señor. ¿Alguien lo cree esta mañana? Hay que empezar a hablar lo que se cree. No te dejes llevar por lo que piensas. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. No te dejes llevar por lo que sientes. Porque todas esas cosas, nuestro pensamiento, lo que sentimos, nuestras emociones y lo que vemos, Satanás es astuto y es padre de mentira. Y puede, aleluya, tomar ventaja cuando nos dejamos llevar por esas situaciones. Pero cuando tú te tomas de las promesas del Señor y las crees, y no solamente te tomas de ellas, sino que las crees y las hablas. Alguien tiene que hablar una promesa de Dios esta mañana. Usted tiene que empezar a hablar lo que usted cree. Ellos empezaron a acusar a Dios de engaño. Pusieron en tela de juicio su sabiduría, la sabiduría de Dios y su bondad. Ellos deseaban estar en Egipto y pensaron en regresar. Qué difícil, amados hermanos, es a veces poder enfrentar este tipo de situaciones, sobre todo cuando no se tiene fe. Pero cuando se tiene fe, usted va a tener valor para enfrentar las contradicciones y va a tener valor para hablar lo que usted cree. Por eso el proverbista dice, vuelva a citar Proverbios 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hablar lo que yo creo,
Hablar lo que yo creo, amados hermanos, es algo que alimenta mis expectativas, que alimenta mi corazón. Caleb no se dejó llevar por una opinión. Caleb se concretó a creer que Dios nunca se equivoca. Mire, le voy a mencionar 6 verdades. 6 verdades en relación a hablar lo que se cree. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Cuando usted cree, usted no se puede quedar callado. Cuando usted cree, eso es lo que quiere Satanás, que usted se quede callado. Amén. El salmista David dice en el Salmo 32, versículo número 3, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mis huesos se secaron cuando yo estuve callado. ¿Por qué le decían a Bartimeo, cállate? No molestes al maestro, porque Satanás sabe que cuando usted habla en fe, el Señor responde a todo aquel que clama en fe. Y aquí nos encontramos con 6 verdades, hermanos. Aleluya, del por qué tenemos que hablar lo que creemos. Primero, porque con el corazón se creen las promesas, pero con la boca esas promesas, hermanos, se activan. Amén. Romanos, el apóstol Pablo dice, se refiere a la promesa de salvación. Y él dice, con el corazón se cree para justicia. Amén. Es con el corazón que yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Es con el corazón que yo acepto su sacrificio. Es con el corazón que yo sé que necesito, aleluya, esa redención que yo necesito, tomarme del sacrificio de Jesús. Porque por mi propia cuenta yo no puedo ser justo, pero Él a través de su justicia me justifica a mí por medio de la fe. Pero esto dice el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, usted tiene que confesar. Por eso es importante hacer la confesión pública de nuestra fe. Amén. Por eso cuando el predicador está llamando al altar y está diciendo alguien quiere entregar su vida a Jesucristo, se hace una oración de fe. Amén. ¿Por qué? No es algo, bueno, ya él su corazón quizás lo aceptó, quizás no. Hay que llevarlos a una confesión de fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Esa promesa de salvación que creí en mi corazón se hace efectiva cuando yo la confieso. ¿Está conmigo? Cuando yo confieso esa promesa. Segunda verdad, cuando confesamos algo, hacemos evidente lo que tenemos dentro. Amén. Cuando usted dice, por eso hay personas que de pronto se encuentran, ay, perdón, dije algo que no quería decir. No, a mí no me venga con eso. Si usted lo dijo es porque ya estaba a punto así de, ¿a poco no? Ya lo traía, andaba dando vueltas. Amén. Y encontró un momento y salió. Amén. ¿Me entiende? Pero ya está ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, y por más que usted quiera hacerle así, si abunda en su corazón, eso va a salir. Si está en su corazón, si usted está llenando su corazón de eso, eso va a salir. Y a veces es triste, hermanos, pero a veces lo que sale de nuestra boca no es nada positivo. Amén. A veces lo que sale de nuestra boca es orgullo, es envidia, es rencor, es resentimiento, es amargura. Amén. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro corazón de basura. Eso no dice aquí, pero lo vamos a anotar al rato. Pero es evidente, hermanos, se hace evidente lo que hay en nuestro corazón cuando lo hablamos. Amén. Entonces de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Si yo hago que mi corazón abunden las promesas del Señor, lo que va a salir de mi corazón, si yo hago que la palabra de Dios abunde en mi corazón, de mi corazón hacia mi boca, hermanos, van a salir palabra de Dios, va a salir, hermanos, verdades divinas. Alguien alaba a Dios esta mañana. Aleluya. De mi boca van a salir promesas de Dios. Claro que sí, denle el aplauso al Señor esta mañana. De su boca va
Va a salir manantial, aleluya, que tiene su fuente en la palabra del Señor. Aleluya, dice hablando del Señor Jesucristo en ese gran día de la fiesta, hablando en el Evangelio según San Juan, dice: en el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, y aleluya, y el Señor habló y dijo, aleluya, que el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva, ríos que salten para vida eterna. Hay algo que fluye en el corazón de aquellos que le creen a Dios. Y ese fluir no se detiene. Y ese fluir tiene que salir. Pero tenemos que llenarnos de las promesas del Señor. Hablar lo que creemos. Tercera verdad: las promesas deben de estar siempre en nuestra boca. Amén. Que no falte palabra de Dios en su boca. Aún en medio de los problemas hay que hablar lo que Dios dice. Amén. Hay que hablar lo que Dios dice. Hay que hablar lo que Dios quiere. Hay que hablar los propósitos de Dios. Y esto hizo Caleb. Caleb no se quedó callado. Quizás, aleluya, quiso ser prudente. Quiso de alguna manera levantar exasperar el corazón del pueblo. Pero vio un pueblo afligido, un pueblo desfalleciendo en sus fuerzas, y dijo: yo tengo que decirlo, tengo que hablar lo que yo creo. Y entonces, cuando el pueblo lloraba en medio de su llanto, en medio de su angustia y de su pensamiento de regresar, la Biblia dice que Caleb les dijo: hey, aleluya, el brazo que estaba con ellos ha sido quebrado, pero el que está con nosotros es Jehová de los ejércitos. Él nos dará la victoria. Eso es hablar en fe. Hay que hablar lo que Dios quiere, amados hermanos, y dicta en su palabra. Aleluya. Usted tiene que hablar en medio de las circunstancias, hablar las promesas del Señor. Amén. Yo tengo que decirle esta mañana que usted puede orar las promesas de Dios. Usted le abre su corazón. Usted le dice: Señor, así me siento, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, estoy viviendo este tipo de momentos. Usted le está abriendo su corazón al Señor. Pero en medio de todo ese sentimiento, en medio de toda esa condición, en medio de toda esa incertidumbre que quizás, aleluya, impera en derredor tuyo, aleluya, tú siembras una palabra, una promesa de Dios, y empiezas a orar una promesa. Así lo hizo Josafat. Hay ejércitos que nos rodean, Señor. Cuando vinieron a decirle, aleluya, Josafat, aleluya, no es bueno lo que está pasando. Por donde quiera que ustedes salgan, por donde quiera que querramos correr, aleluya, están cercándonos y nos van a matar, nos van a aniquilar. Y entonces Josafat, aleluya, sintió temor, porque es de humano sentir temor. Pero la Biblia dice que Josafat convocó al pueblo y dijo: vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a pedir al Señor. Y él fue el primero y levantó sus manos y dijo: Señor, lo que estamos viviendo nos supera, lo que estamos viviendo es complicado, lo que estamos viviendo, no tenemos ejército, no tenemos fuerza militar, no tenemos, Señor, capacidad para enfrentarlo. Pero algo sí sabemos, aleluya, que tú eres el Dios de nuestras promesas. Y tú dijiste, den el aplauso al Señor, claro, en el nombre de Cristo. Tú nos dijiste, Señor, aleluya, que en medio de toda esta situación tú nos darías. Y empezó a orar las promesas del Señor, empezó a orar las promesas de Dios. Y ¿sabe qué? Dios les libró con mano poderosa. Porque aún en medio de tus problemas, cuando tú hablas en fe, creí, por lo cual hablé. No calle, aleluya, hable las promesas del Señor. Citaba lo que decía David: muchas son las aflicciones del justo. Aleluya. David pudo haber dicho: de aquí soy, de aquí me acomodo, aquí me conformo. Pues si todos pasan por esto, ¿por qué yo no? Si todos vamos a sufrir, ¿por qué yo no? Si todos pasamos por esto, oiga, dijo David: yo sé que pasamos por esto, pero aquí no me quedo. Yo no vine al desierto para quedarme en el desierto. Yo aquí estoy de paso, porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios que está delante. Aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas el Señor lo va a librar. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no hablas palabra de confianza, es la siguiente verdad: tu fe es una fe vacía. Una palabra de confianza. ¿A qué me refiero con una palabra de confianza?
Amén. Cuando tú tienes fe, tú vas a tener la suficiente confianza. Amén. La suficiente confianza. Mire, les doy un ejemplo. Usted va a segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Se va a dar cuenta que una mujer miraba que un profeta caminaba cerca de casa una y otra vez. Y le llamó la atención a esta mujer y le dijo a su esposo: mira, ese profeta, ese hombre de Dios que anda de aquí para allá, necesita un lugar donde descansar. Necesita un lugar donde sentirse confortable, que tenga un lugar donde descanse para que continúe su trabajo. Y entonces el esposo dijo: claro que sí, vamos a prepararle algo. Y entonces le prepararon un cuarto con una cama, una silla, lo indispensable, solamente lo indispensable. No era un lugar lujoso, pero un lugar cómodo para que el profeta descansara. Y ahí llegaba el profeta, hermanos, y descansaba en ese cuarto, se renovaba sus fuerzas y volvía a emprender su viaje. Y seguía hacia adelante haciendo el trabajo que Dios le había comisionado. Pero entonces el profeta se sintió confortado y entonces le dijo a su siervo, le dijo: oye, estas personas han sido tan amables con nosotros, creo que podemos hacer algo con ellos o para ellos. Y entonces el profeta dijo: investiga qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitan. Y entonces el hombre dijo: mira, señor, no tienen hijos. No tienen hijos, son una pareja que no tienen familia. Y entonces la mandó llamar el profeta y le dijo, le dio una palabra, una promesa. Dijo: vas a tener un hijo en tus brazos. Y cuando se cumplió la promesa, el niño nació, el niño creció. Pero cuando el niño estaba creciendo, hermanos, fue al campo con su padre. Usted puede corroborarlo en ese capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Cuando está en el campo, empieza a tener dolores de cabeza. Y entonces le dice a su papá, y el papá manda con uno de sus criados para que vaya y lo lleve con su madre para que lo atienda. Y cuando la mujer lo recibe, su madre lo recibe, el niño venía tan mal que no pudo sobrevivir y el niño muere. ¿Qué sucede cuando el niño muere? En esos momentos de dolor, en esos momentos, hermanos, de tanto dolor, de ver perder a la vida de su hijo en sus propios brazos, hermanos, ella pudo haber gritado, ella se pudo haber vuelto loca. Sin embargo, cuando usted va al versículo número 26, cuando ella, aleluya, lleva al niño al cuarto del profeta y entonces se va a buscar al profeta de Dios, la Biblia dice que el profeta la ve de lejos y le manda a preguntar: ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la gente buena de tu casa? ¿Sabe qué lo que dice el versículo 26? El verso 26 nos dice que aquella mujer empezó a gritarle: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué Dios se porta de esa manera? No, esta mujer nunca dio una palabra de desesperación. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fe en el corazón se habla acerca de lo que Dios promete en su palabra. Y la palabra de fe nos da confianza. Por eso David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo. Den un aplauso a aquel que todo lo puede, porque Él lo merece todo. Aleluya. En ese momento de dolor, en ese momento de agonía, en ese momento de sufrimiento, esta mujer, ¿sabe qué contesta? Todo está bien. Todo está bien. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía confianza en su corazón. Hable lo que usted cree, no hable lo que usted piensa. Porque a veces pensamos que todo se va a acabar. A veces pensamos con tanta facilidad, porque es lo más fácil, pensar que todo está terminado. Eso es lo que pensó Elías. Elías pensó que su vida a lo mejor era terminar con ella y le dijo a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Y lo más fácil es pensar que todo está terminado, que la carretera está cerrada, que ya no se puede continuar hacia adelante. Eso es lo más fácil pensar. Pero el Señor dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Amén. Por eso no hable lo que piensa, hable lo que cree. Hable lo que cree. Eso le va a dar a usted la confianza, porque su fe es una fe bien afirmada. David decía: no moriré. No moriré. Y aunque muchos me digan, y aunque muchos me traten, y aunque muchos me vean
y digan no hay esperanza para ti, David decía, no moriré, voy a vivir. Pero me encanta esa frase, hermanos, porque David no solamente dice voy a vivir, porque, por ejemplo, en el caso de Ezequías, Dios le dijo prepárate porque vas a morir. Y Ezequías empezó a orar y dijo, Señor, no quiero morir. Y le dijo, bueno, te voy a dar 15 años más. Pero esos 15 años, hermanos, los usó para hacer lo que nunca había hecho. Amén. David no decía, quiero vivir nada más porque no me quiero morir. No, David decía, no moriré, sino que viviré porque voy a contar las maravillas de Dios. Estamos aquí para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para declarar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, pero también lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Aleluya. También, hermanos, otra verdad es que las promesas aumentan los sentimientos y influyen en ellos. Las palabras, mejor dicho, las palabras aumentan los sentimientos e influyen en ellos. Amén. Si usted tiene un sentimiento de inseguridad, amén, y usted empieza a hablar las promesas del Señor, le va a dar seguridad a su corazón. Usted se va a sentir seguro. Amén. ¿Se ha dado cuenta cómo su niño, hermanos, de repente tiene miedo y usted empieza a hablarle palabras de seguridad? Amén. Y usted le empieza a dar palabras yo recuerdo cuando mi hija Areli la empezamos a acostar en su cuarto. Teníamos una traila que estaba larga, ¿verdad? El cuarto no estaba de este lado, la cocina, la sala, y luego empezaban los otros dos cuartos con el baño. Y el cuarto de la niña estaba al cruzar la sala, y la empezábamos nosotros a querer acomodar para que se quedara en su cuarto, y ella decía, es que tengo mucho miedo, y llorábamos con ella, y entonces hasta le dije, ¿por qué tienes miedo? Si esta es tu casa y en esta casa está el Señor con nosotros. Ella me dijo, es que por esa puerta entra alguien que me da miedo. Así me dijo, ¿cómo? Dije, sí. Y entonces era una niña y yo creo que tendría como unos 3 años. Y entonces yo lo que hago es que le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a sacarlo, vamos a echarlo fuera. Amén. Y vienes conmigo. Y me dijo, no, aquí te espero. Amén. Y entonces empecé a caminar yo y haciendo guato, ¿verdad? Y empecé a decirle, y no quiero que, así que se va. Y que abro la puerta y que la cierro. ¡Pam! Oiga la niña que sale. Le dije así, mamá, ya se fue. Oiga, desde esa noche ella se quedó en su cuarto. ¿Por qué? Porque le di una palabra de seguridad. Amén. Le di una palabra de seguridad. Y esas palabras que usted recibe de parte de alguien que lo ama, de parte de alguien que lo cuida, de alguien que te quiere proteger, te van a dar seguridad. Cuanto más las palabras que son fieles y son verdaderas. Cuanto más esta palabra, aleluya, que es como espada de 2 filos. Alguien alaba al Señor. Cuanto más esta palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Aquí hay palabra de vida, aquí hay palabra de esperanza, aquí hay palabra de seguridad, aquí hay palabra, aleluya, que conforta el alma. Usted necesita hablar la palabra de Dios en su corazón. Su familia necesita recibir la palabra del Señor. Su casa, su hogar, sus hijos, su matrimonio, aleluya. Usted necesita permitir que esta palabra empiece a influir en esos sentimientos negativos. ¿Cuántos sentimientos negativos se han apoderado de nuestras familias? Aleluya, cuántos sentimientos negativos hay en los matrimonios y a veces son resentimientos del pasado o son situaciones, aleluya, que el enemigo ha querido magnificar en la vida de un hijo, aleluya, porque se ha sentido aislado, porque al mayor siempre lo han preferido, porque al menor siempre lo han cuidado y yo me he quedado aquí, y entonces se crean sentimientos negativos. Usted necesita empezar a hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana, porque la palabra del Señor trae vida al corazón. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios por ello? Necesitamos hablar y no callar. Y eso es lo que hizo Caleb. Caleb empezó a hablar, porque mientras callo, dijo David, se envejecen mis huesos. Pero cuando empiezo a hablar, esa palabra de Dios, hermano, empieza a confortar nuestro corazón. Y hay algo poderoso también más adelante. Mire, quiero decirle, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Esto tiene que ver con la siguiente verdad: la calidad de tu vida depende de lo que tú hablas. Mira lo que dice la escritura, Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida, esto tiene que ver con disfrutar, con gozar, sacarle provecho
a la vida. Hay personas que no están sacándole provecho a los días que tienen de vida. Se están yendo sus mejores momentos. Amén. Están desperdiciando su mejor momento. Pero dice el Señor a través del apóstol Pedro: el que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Oiga, trabajamos por ello. Amén. Nos esforzamos tanto para tener mejores días. Planeamos, amén, ¿Cómo nos vamos a ver en 10 años como familia, como matrimonio? Y usted planea muchas cosas. Pero mire, esto tiene que ver, hermanos, con lo que hablamos. ¿Usted quiere días buenos? ¿Usted quiere disfrutar la vida? Ponga atención lo que habla. Dice Pedro: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Las palabras condicionan. Las palabras establecen condiciones. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: creí, por lo cual hablé. Es tiempo, amados hermanos, de hablar lo que nosotros creemos. Y por último, y esto es muy importante, la lengua es el vehículo, no la fuente. Esto no tiene que ver, lo que estoy diciendo no tiene que ver con confesión positiva. La confesión positiva es una doctrina errónea. Amén. Es una corriente teológica equivocada. No es solamente lo que tú digas. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: creí. Amén. No es hablar, porque hablar por hablar son palabrerías solamente. Amén. Y no se trata de hablar por hablar. Hay que hablar lo que creemos. Amén. Lo que está sustentado por la palabra de Dios. Amén. Y si esa promesa y si ese sueño que tú tienes está sustentado por la palabra del Señor, hermano, tú te aferras a Él. Amén. Tú te aferras a Él. Aleluya. Porque es una promesa que Dios, y esto es lo que hizo Caleb. De repente empezó a ver que Josué empezó a convocar a las tribus, a los líderes, y empezó a decirles: ¿cómo ven? Ustedes se van para allá, ustedes establecen aquí, ustedes construyen ciudades de este lado. Y cuando se repartía todo, de repente Caleb dijo: espérame, y yo. A mí Dios me dio una promesa. A mí Dios me dio una palabra y está sustentada. Acuérdate, Josué, tú estabas presente. Tú y yo estábamos presentes cuando Moisés habló lo siguiente. Y entonces Josué recordó: es cierto, aleluya, yo recuerdo todo así como lo estás diciendo, yo lo recuerdo. Y entonces le dijo Josué: ¿qué es lo que quieres? Y Caleb dijo: yo quiero ese monte que está allá. Aleluya, yo sé que en ese monte hay gigantes, pero aunque tengo 40, aunque tengo 85, me siento todavía como 40. Den un aplauso al Señor esta mañana. La lengua solamente es un vehículo, es un instrumento. Amén. No es solamente hablar por hablar, hay que sustentar lo que hablamos. Y cuando usted le cree al Señor, el contenido de su fe le da el sustento necesario para esperar la promesa. Y esto tiene que ver con el punto número 3. Bueno, antes de ir al punto número 3, termino con el número 2 leyendo lo siguiente. Número 14:24 dice: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido. Pasen los músicos, por favor. Junto con sus hijos. Esto me encanta, tengo que decirlo. Amén. Porque cuando comenzamos nuestra lección, el primer versículo, que es nuestro texto central, Caleb está hablando de sí mismo. Aquí está hablando Dios acerca de Caleb. Amén. Dios está hablando acerca de Caleb. Y Dios está diciendo que Caleb creyó. En medio de toda aquella multitud que no creyó, Caleb le creyó a la promesa de Dios. Y por esa razón, amén, por esa razón, la Biblia dice: entrará junto con sus hijos en el territorio prometido. La diferencia no lo hace decir lo que piensas, sino decir lo que tú crees. Y por último, el punto número 3, necesitamos valor. No solamente para enfrentar las contradicciones, no solamente para hablar lo que creemos, necesitamos valor para saber esperar. 45 años. Amén. 45 años, 4 décadas.
4 décadas después. Yo no sé, yo decía esta mañana, si pusiéramos un poquito de Caleb, o mejor, pusiéramos un poquito de mí en Caleb. Si yo hablara, por ejemplo, que Caleb y yo más o menos tenemos el mismo carácter o la misma forma, yo les diría que Caleb sería un tipo de persona que espera, no cruzado de brazos, porque a mí no me gusta esperar cruzado de brazos. Yo tengo que hablar. Yo cuando estoy esperando algo, yo hablo lo que espero. Amén. Yo hablo lo que espero. Si usted le preguntara a mi esposa, ¿cuánto hablo? Olvídese. Pero ella me gana todavía. Amén. Pero yo cuando estoy esperando algo, tengo que hablar lo que estoy esperando. Claro, no con todas las personas, pero con personas cercanas a mí, yo platico mi expectativa. Porque cada vez que platico, hermano, me pasa lo que aquel que fue a pescar y dijo: no, hombre, yo pesqué un pez así. Y luego volvió a platicarlo y dijo: no, hombre, el pez que pesqué era así. Y ya como la quinta, hermano, ya el pez ya del tamaño de un tiburón. Cada vez que tú hablas lo que esperas, tu expectativa será mayor. Tu expectativa va a ser más grande. Yo recuerdo que cuando empezamos a soñar por nuestra primera casa, teníamos nuestra traila, fue una bendición. Si yo les platicara las formas en que Dios ha trabajado con nosotros, antes de casarnos, Dios nos dio la oportunidad de comprar una traila. La habíamos estado preparando para irnos de luna de miel. Suspendimos la luna de miel y todo lo que teníamos lo empezamos a invertir porque queríamos tener algo para nosotros. Y entonces reconstruimos la traila y quedó bonita la traila. Y muy a gusto estuvimos ahí en nuestros primeros años de matrimonio y de ministerio con nuestros hijos. Caleb estuvo ahí muy pequeñito, yo creo recién nacido solamente, porque ya estábamos construyendo la otra casa. Pero cuando estaba así, yo le decía a mi esposa: necesitamos construir una casa de material, necesitamos buscar. Ya habíamos buscado un solar y lo estábamos pagando. Y yo le dije: mira, yo quiero que paguemos el solar, y pagando el solar vamos a edificar. Y mi esposa me decía: estamos bien así, ¿para qué quieres una casa? Estamos bien así. Y yo le decía: no, pero es que una casa vamos a orar al Señor, que Dios nos dirija. Yo tenía ese deseo en mi corazón de construir una casa. Le dije: mira, lo que podamos hacer ahora, se nos va a hacer más difícil hacerlo después. Ahorita que los niños están pequeños, porque el día de mañana las necesidades van a ser más grandes, porque los niños van a exigir un poco más de cosas, porque ahora están pequeños. Y ese era mi pensamiento y mi idea. Y empezamos a orar. Le dije yo: mira, tú ora al Señor, yo voy a seguir soñando. Tú ora al Señor y Dios va a tratar contigo. Y si lo que yo deseo en mi corazón es de parte del Señor, tú lo vas a sentir así. Pero oiga, yo estaba con la expectativa de una casa. Amén. Yo trabajé en la carpintería, sé lo que es la construcción, sé hacer las cosas. Y entonces yo empezaba, hermanos, a tomar una hoja y empezaba a dibujar. No soy arquitecto ni soy dibujante, amén, pero empezaba a dibujar lo que yo miraba, lo que yo decía: esto va a ser nuestra casa. Si yo le contara todas las hojas que yo utilicé, y las servilletas que a veces, cuando después de cenar, yo me quedaba y le decía a mi esposa: mira esto y esto. Y luego de repente ya mi esposa se había ido a dormir. Y yo me quedaba así, hermanos, en aquella pequeña mesa que teníamos en la traila. Yo me ponía a dibujar y así dibujaba. Y hubo servilletas que yo guardé, amén, ahí. Y se quedaron ahí, y después la rompía porque ya después tenía un panorama diferente. ¿Por qué menciono esto? Porque cuántas veces Caleb no contó su historia. Cuántas veces Caleb, oiga, no la olvidó. ¿Cómo es posible acordarse exactamente de todo lo que pasó? Aleluya, 45 años después, ya no era solamente él. Ahora ya no era solamente él y su esposa, ahora tenía a sus hijos. Él tenía hijas hermosas, la Biblia lo dice. Él tenía, hermanos, familia. Él tenía, aleluya, un hogar que había crecido. Amén. Ahora yo les digo a mis hijos: voy a comprarme 5 acres. Amén. Y quiero tener 20 nietos. Se quedan así.
Pero eso no lo he dibujado. Amén. Pero ¿cuántos años? ¿Cuántos años? A lo mejor los nietos se decían ellos mismos: ahí viene el abuelo. Ahí viene el abuelo con las historias de siempre. Y ahí viene el abuelo a platicarnos de Josué. Ahí viene el abuelo a platicarnos de aquella promesa. Y ahí viene el abuelo para decirnos lo siguiente. Amén. Pero ¿cuántas veces pudo haber contado 4 décadas? ¿Cuántas de esos años, de esos 45 años, hermanos, Caleb no estuvo contando las historias? La historia, su historia. Pero sabe que cuando usted cuenta esa historia, hermanos, recordar, hay una frase que dice que recordar es volver a vivir. Amén. Recordar es volver a vivir. Y yo siento que cada vez que Caleb recordaba lo sucedido, aquella ocasión, hermanos, Caleb volvía a vivir. Caleb volvía a vivir en su corazón. Se mantenía con la expectativa: voy a alcanzar esa promesa. Porque una promesa no es un capricho. Una promesa no es un capricho. Una promesa no es un antojo. Esto no era algo que se le antojaba a Caleb. Esto no era algo caprichoso en la vida de Caleb. Caleb sabía: a mí se me dio una promesa. A mí se me dio una promesa. Escucha esto, escucha lo que le voy a decir. Caleb no pidió a Dios. Caleb no le dijo: Señor, yo fui fiel. Yo fui con Josué y cuando regresamos, nuestro informe no fue el de los 10 espías. Él nunca pidió algo por su buen trabajo. Amén. Fue Dios el que dijo: mi siervo Caleb tuvo una actitud diferente. Por eso esto no fue un capricho de Caleb. Esto no fue un antojo de Caleb. Esto fue una promesa que vino del cielo. Aleluya, sí. Una promesa que vino del cielo a Caleb. Y Caleb dijo: han pasado 45 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Y me he mantenido esperando. Con el tiempo, las fuerzas se van acabando. Amén. Con el tiempo, hermanos, el tiempo no pasa de balde. Con el tiempo, las circunstancias, de pronto él pudo haber conformadose. De pronto él pudo haberse adaptado a la situación. Pero Caleb, hermanos, aleluya, tenía una fe inquebrantable que le daba el valor suficiente. Póngase de pie, por favor, conmigo. Que le daba el valor suficiente para seguir esperando. ¿Cuánto tiempo es lo que usted ha estado esperando hasta este momento? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel día en que usted recibió una promesa? Y usted dice: pastor, estoy a punto de tirar la toalla. Estoy a punto de soltarlo todo. Usted lo que necesita es fe. Una fe que le ayude a tener el valor para seguir esperando. Porque aún un poquito, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Dios está a punto de hacerlo. Dios está a punto de cumplir esa promesa en tu vida. Juan capítulo 15 versículo 7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Dice: y será hecho. Todo lo que tú necesitas es aferrarte a una promesa. Y cuando tú te aferras a esa promesa, tú estás listo para pedir. Tú estás listo para hablarlo. Tú estás listo para decirlo. Pero no solamente eso, estás listo para recibirlo. ¿Cuántos lo creen esta mañana?